Sí, ya están ingresando. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a los que se están sumando. Vamos a esperar un minuto. Esperemos que no sea un minuto de silencio. Así que sigan sumándose a este conversatorio que se viene muy potente. Alfredo, hay que ver la siguiente reunión de la comunidad ya. Ok. Ok. Hay que poner algunos temas en agenda simpáticos. Ya. Las vacunas será, pues, porque pucha, que es el tema del día ahora, ¿no? ¿Cuándo llegarán? Se ríe, Augusto. Ah. Por el momento yo ya sé quién la trae ya, qué empresa la trae, así que ¿En luego les serio? comentaré. Cotiza en bolsa, ¿eh? Para ir comprando acciones, digo. Claro. Hacemos una apoyada ahí en Perú para comprar las vacunas en todo caso. Claro. Todo va a sumar. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias a todos los que se han registrado, están sumándose. Estamos transmitiendo en vivo vía Zoom y Facebook Live. Soy David Dávila, gerente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos, APERU, asociación institucional con casi 60 años, en donde venimos trabajando muy duro y parejo con las comunidades, con el directorio, en potenciar más a nuestras empresas socias y asociados independientes con diferentes beneficios que brinda la asociación. Este conversatorio viene por parte de la comunidad de relaciones laborales. También comentarles que tenemos la comunidad de compensaciones, talento, diversidad e inclusión, bienestar social y próximamente la comunidad de empleabilidad, en donde la misión de APERU para el 2021 es reactivar a las organizaciones, apoyar en la reactivación, apoyar en el fomento de empleos, en la formalización también de los jóvenes, y esto pues es un trabajo que va a demandar, pero va a ser muy gratificante. Comentarles también de que tenemos distintas plataformas y espacios digitales para poder generar comentarios, trivias, contenido. Tenemos la revista digital RH Positivo, tenemos redes sociales, tenemos mailing, la web de Aperú, que justamente vamos a potenciar aún más para que sea atractiva y que logre el objetivo de brindar contenido muy sustancioso para gestión humana. Quiero presentarles a Alfredo Palacios, quien nos va a apoyar con este conversatorio, y él luego va a seguir con las presentaciones. Alfredo Palacios es presidente de la comunidad de relaciones laborales de la empresa gerente de relaciones laborales de Arca Continental Lindley, empresa socia de Perú. Y agradecerte, Alfredo, por la iniciativa y juntar estas excelentes empresas y moderador que vamos a tener de lujo. Te dejo el espacio y cualquier consulta, pregunta, la única opción que hay es la del Q&A que ven abajo de su pantalla, y nosotros luego al cierre de este conversatorio estaremos dando las preguntas, comentarios y consultas que hayan salido.
Muchísimas gracias a todos y todas. Alfredo. Gracias, David. Bien, buenas noches con todos, esperando que todos se encuentren bien por casa. Sí, en realidad es un honor tener un panel multidisciplinario que nos van a comentar sobre los temas actuales de negociación colectiva, sobre una mirada desde rubros críticos, ¿no? Y tenemos un moderador, amigo de la casa, socio de Perú, viceministro en 2 oportunidades, es Augusto Eguiguren Braeli, abogado y ejecutivo con amplia experiencia y sólidos conocimientos en las áreas de gestión humana, negociación, relaciones comunitarias, operaciones, planificación, gestión de proyectos y administración tanto en el sector público y privado, experto en negociación y resolución de conflictos. Árbitro inscrito en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima y en Registro de Árbitros de Negociaciones Colectivas del Sector Privado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ha participado en más de 150 tribunales arbitrales. En realidad es un lujo tenerte, Augusto, como moderador. Ya acá nos vas a compartir tanto con Alan Alcalde, gerente de Relaciones Laborales de Nestlé, Claudia Ramírez, gerente de Relaciones Laborales de LAB, y Oscar Montezuma, gran amigo nuestro de Repsol, gerente de Relaciones Laborales. Te dejo, Augusto, y gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias, David y Alfredo. Buenas noches. Quiero agradecer primero a Perú por la invitación para moderar este conversatorio sobre negociación colectiva, que centra eminentemente su atención en las condiciones de trabajo y empleo y en la regulación de las relaciones entre empleadores y sus sindicatos. La negociación colectiva, como ustedes saben, es inherente al diálogo social y cuando es efectiva nos ayuda a crear una confianza y un respeto mutuo entre empleadores y trabajadores. Esto también ayuda y contribuye al mantenimiento de las relaciones laborales estables y productivas. Esta noche me acompañan 3 panelistas, destacados gerentes de relaciones laborales de empresas estratégicas de nuestro país. Nos acompaña Claudia Ramírez, gerente de relaciones laborales de Lima Airport Partners. Claudia es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha formado parte del área laboral del estudio Benítez Vargas y Ugaz y se ha desempeñado como subgerente de asuntos laborales de Financiera Confianza. Es presidenta del Comité Laboral de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional AFIN y participa como docente de las áreas de Derecho Laboral Empresarial y Prevención de Conflictos Laborales del Centro de Educación Ejecutiva CAENI. También nos acompaña Alan Alcalde, gerente de Relaciones Laborales de Nestlé, es abogado, graduado de la Universidad Privada Antenor Orrego, especializado en Derecho Laboral y Negociaciones Colectivas, magíster en Derecho Laboral y Corporativo por la Universidad de San. Tiene más de 10 años de experiencia en la asesoría de empresas, en el manejo de sus relaciones laborales, negociaciones colectivas e individuales, y en la gestión de sindicatos y resolución de conflictos. Y por último, Oscar Montezuma Brenner, gerente de Relaciones Laborales de Repsol, es abogado, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en Derecho Laboral, Negociaciones Colectivas y Derecho Procesal del Trabajo, magíster en Derecho Organizacional y Dirección de Personas por la Universidad del Pacífico, con más de 20 años de experiencia en asesoría a empresas en el manejo de sus relaciones laborales, individuales y colectivas, así como en negociación y manejo de conflictos sindicales, y desempeña este cargo en Repsol hace más de 6 años. Bueno, la mecánica que vamos a tener 4 ruedas de preguntas. En el caso de la primera pregunta, vamos a tener 10 minutos para cada panelista, y nos vamos a ceñir eminentemente a ver cómo ha impactado la pandemia en las relaciones sindicales en su empresa, qué estrategias están implementando para las relaciones colectivas, especialmente en la parte de negociación colectiva y el tratamiento sindical. Iniciaríamos con Claudia Ramírez, por 10 minutos. Adelante, Claudia, por favor. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación a Perú para que podamos compartir en esta noche la experiencia que traemos desde Lima Airport Partners, LAB. Quería comentarles para empezar de que nosotros tenemos un sindicato minoritario que empezó su vida sindical en el año 2011. Desde entonces hemos tenido una serie de negociaciones, las cuales en los últimos años han concluido por trato directo. Hemos cambiado el modelo de negociación, lo cual nos ha permitido de alguna manera estar preparados, si bien nadie creo que estaba preparado para lo que hemos tenido que vivir este año, nos ha permitido llegar con una situación de paz a esta situación que la pandemia nos ha traído. A la fecha de inicio de la cuarentena, nosotros teníamos un convenio colectivo que se encontraba vigente por 2 años, es decir, teníamos ya un acuerdo colectivo pactado. Sin embargo, las circunstancias hicieron que tuviésemos que revisar
todo tipo de acuerdos, acuerdos individuales y acuerdos colectivos, ya que como es harto conocido, el aeropuerto suspendió sus operaciones a nivel nacional e internacional y recién se han reanudado en el mes de julio para operaciones nacionales y en el mes de octubre para operaciones internacionales. Eso generó que tengamos que realizar la paralización intempestiva e inminente de casi el 100% de nuestra operación, enviar a nuestros colaboradores a casa, dejar de tener ingresos que era como se tenía proyectado y tener que dar soluciones creativas. En esta coyuntura, lo que consideramos que ha ocurrido, pero ya visto en perspectiva, es decir, desde el mes de diciembre y hacia atrás, es que la pandemia nos ha presentado una oportunidad para poder encontrar soluciones de manera creativa y ágil que en otras circunstancias no hubiéramos podido encontrar. Si bien es cierto, en un inicio hemos estado eminentemente concentrados en garantizar la continuidad del negocio, porque fue la primera respuesta que la plana gerencial tuvo. Lo que ha ocurrido es que en el camino hemos tenido que ir formulando soluciones y modificando acuerdos que hubiéramos alcanzado para garantizar la sostenibilidad del negocio y la continuidad de las relaciones laborales. Y en este escenario el sindicato no podía ser ajeno. Por ello es que desde un primer momento hemos intentado para empezar tener soluciones, adoptar soluciones con ellos, invitarlos a reuniones de trabajo. Y la circunstancia de la tecnología también lo permitió, lo facilitó. Por ello es que vemos la situación que la pandemia nos ha traído como una oportunidad con prácticas que vamos a mantener a futuro. Por ejemplo, el convenio colectivo que teníamos vigente en ese momento tuvo que ser revisado. Para ello invitamos al sindicato a conversar con nosotros a través de plataformas digitales y pudimos hacer la grabación de la reunión, lo cual también permitió para que las partes que no hubieran podido estar presentes pudieran revisar los acuerdos, revisar la dinámica de la discusión, y esa grabación que quedara registrada ha sido también una oportunidad que nos ha permitido legitimar ciertos acuerdos que en esas discusiones se hubieran podido dar. Por otro lado, hemos generado la oportunidad de reuniones masivas también dirigidas a toda la organización, no solamente a los trabajadores afiliados al sindicato, sino a todos los trabajadores comprometidos en estas medidas, lo cual también nos permitió generar un espacio de apertura, de diálogo, de construcción de soluciones en conjunto. Pudimos responder en tiempo real las preguntas que los trabajadores en ese momento tenían y de pronto corregir la vía de alguna medida que en ese momento estuviéramos planteando, ya que de la propia parte trabajadora surgieron soluciones que luego se han venido a implementar y que han quedado ya como práctica. El hecho que estas reuniones también hayan quedado grabadas y que hayan podido ser visualizadas por colaboradores que en ese minuto no estuvieron en la reunión ha sumado, ya que en circunstancias diferentes hubiéramos tenido que llevar a cabo estas reuniones de manera presencial y no hubiéramos abordado el 100% de la población, más aún en el tipo de operación que tenemos nosotros, donde es 24/7 y siempre hay un grupo trabajando. Es decir, si bien es cierto que ha sido un año durísimo y hemos tenido que implementar medidas que nunca hubiéramos tenido que diseñar antes en ningún momento, creemos que las circunstancias tienen que ser vistas como una oportunidad para modificar la forma en cómo veníamos trabajando. Hemos visto que si es que hay transparencia y apertura, se puede llegar a un acuerdo con el sindicato, que es lo que ocurrió en nuestro caso. Tuvimos la oportunidad de revisar los acuerdos y de dejar sin efecto algunos puntos que se habían acordado para poder enfrentar juntos la pandemia. Entonces, salimos de este primer año, digamos, con un balance positivo, con un aprendizaje importante para implementar en los próximos años. Gracias, Claudia. Pasamos contigo, Alan. Listo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal con todos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y sus familias también. En cuanto a cómo ha impactado la pandemia en las relaciones sindicales en Nestlé, a ver, primero para darles un poquito de contexto, nosotros actualmente tenemos 6 instituciones sindicales, 6 sindicatos, pero tienen una particularidad especial, digamos, un poquito atípica, dado a que 4 de ellos se manejan como un sindicato, como una federación, tienen autonomía e independencia, pero para efectos de la negociación se conducen como una sola unidad sindical. Y luego otros 2 que en teoría mantienen su autonomía como sindicatos totalmente independientes. Con lo cual, les podría decir que tenemos 3 negociaciones, por así decirlo, en nuestra estructura de tener 6 sindicatos. Lo curioso es que cuando se da el tema de pandemia, básicamente, Claudia lo comentó, fue una situación, yo creo, de incertidumbre, de pánico, que más allá que pensar que en ese momento estabas en una negociación o tenías un acuerdo, tenías un convenio, todo quedó paralizado de la noche a la mañana, porque en realidad fue así, se paralizó de la noche a la mañana, en realidad, el país,
por así decirlo, porque fueron muy pocas las empresas las que tuvieron la oportunidad básicamente de operar, y nosotros fuimos una de ellas que continuó sus operaciones porque estábamos dentro del grupo de empresas autorizadas para operar. Entonces se pueden imaginar al principio, 16 de marzo, teniendo en cuenta con una decisión del gobierno de estado de emergencia, claro, los trabajadores entraron en shock porque los casos se incrementaban, las personas morían, y claro, lo primero que tiene en mente un colaborador es, no quiero salir de mi casa. Y no quiero salir de mi casa porque tengo miedo a contagiarme. Esa fue nuestra gran batalla inicial, con lo cual nosotros dijimos, claro, ¿y cómo hacemos que la gente regrese? Ese fue el principal impacto que empezamos a tener. Y uno de los puntos que para nosotros fue clave tal vez es en que nuestros líderes, en este caso, y hablo de la primera línea básicamente, incluido quien les habla, comenzamos a tener presencia en todas nuestras operaciones. Y cuando digo comenzamos a tener presencia en todas nuestras operaciones fue participación directa desde el día 1 de nuestra gerente general y toda la primera línea distribuidos en toda la cadena de negocio que tenía Nestlé, que tiene Nestlé, pero con presencia física. ¿Eso a qué conllevó? A que básicamente los colaboradores entiendan que no son solamente ellos los que tienen que tener un sacrificio de tener que seguir operando, seguir trabajando, porque en realidad del trabajo vivimos todos. En realidad, y parte de ello fue que hubo un mensaje general por parte de nuestra gerente general basado en dos aspectos fundamentales hacia todos nuestros colaboradores. Primero, el tema del cuidado en la salud se convirtió en la prioridad número 1 para todos los colaboradores. Y segundo, el tema que después del cuidado en la salud teníamos el garantizar que no hay interrupción en las operaciones. De nada servía que quisiéramos tener continuidad si no teníamos a la gente, ¿no? Y valga esto en que no necesariamente somos una compañía que tenga mucha automatización en sus procesos como para decir, sin duda alguna, si no están las personas, seguimos operando. No, todo lo contrario, ¿no? Dependemos necesariamente de nuestro capital humano. Entonces, siguiendo en esa línea y habiendo fijado bien esos parámetros, la compañía, digamos, los rubros con los cuales enfrentó respecto a la negociación colectiva y al tratamiento sindical, algunas ideas para así comentarlo. Primero, que nosotros mantuvimos una comunicación con todos los trabajadores respecto de todas las implicancias de inversión que necesitaba implementar la compañía de cara a decirle a los colaboradores, todo esto es lo que tenemos que hacer. Desde la implementación del transporte, desde la implementación, digamos, de la mejora en la alimentación, porque había que entender que necesitábamos que todo esté dentro del cuidado de lo que Nestlé brinda a sus colaboradores, la señalización de nuestros comedores y la implementación de, sin duda alguna, muchísimos protocolos a la interna Nestlé, que el objetivo único particular era garantizarle al colaborador que dentro de las instalaciones está cuidado. Ello nos llevó a tomar otra acción y acá viene lo particular que tengo que reconocer y agradecer en que nuestros líderes sindicales comenzaron a tener un protagonismo, pero un protagonismo de representación y de ejemplo en las líneas. Nosotros llegó una oportunidad en la que no teníamos líneas de la manera en la que teníamos que arrancar y por la confianza que teníamos con nuestros líderes sindicales, es a través de los líderes sindicales y a través de la presencia de los líderes sindicales en línea que nosotros, por intermedio de ellos, comenzamos a hacer que muchas posiciones claves, sobre todo me refiero a maquinistas, que tenían ese pánico y ese miedo de querer regresar, pero por la confianza que tienen, valga la redundancia, en sus líderes sindicales y también en la compañía, es que se conjugaron en un solo objetivo de garantizarle al colaborador que iba a estar, por así decirlo, cuidado dentro de las instalaciones. Otro tema que nos jugó bastante a favor fue que nuestras agendas de ser mensuales con los sindicatos dejaron de tener un rol de ser mensuales o fijar un día, sino dimos una especie de carta abierta para tener una comunicación 24/7/30. ¿Qué quiere decir ello? Nosotros estábamos en comunicación con los sindicatos todo el día, si era posible, todos los días, si era posible, y todo el mes, si era posible. Con decirles que en alguna oportunidad recibíamos llamadas 1, 2, 3, 4 de la mañana y que seguramente a muchos de ustedes les debe haber pasado y sobre todo los que estamos viendo temas de salud, que en el momento de una necesidad no había, claro, no había el tema del tiempo, no había el tema de estoy descansando porque se trataba de un momento crítico. Y probablemente ese fue uno de los aspectos en la que los líderes entendieron básicamente que había un interés genuino de querer apoyarlos. Y acá creo que el área de relaciones laborales juega un rol
bastante clave porque es el área por intermedio del cual se canalizaban todas las inquietudes asociadas por parte del sindicato que venía de cara a sus afiliados. Y finalmente, haciendo un poco el enfoque en cuanto a la negociación colectiva, a ver, y también nos pasó algo súper curioso, Claudia lo comentó, de cara a las estrategias en cuanto a la negociación. Nosotros tuvimos, previa a la pandemia, en febrero, justo una semana antes, el cierre de una de las negociaciones colectivas, que la verdad fue bastante buena, con mucho diálogo y todo lo demás. Se establecieron muchos aspectos, pero reabrimos la negociación gracias al entendimiento de los colaboradores, pero no necesariamente fue inmediato. En este caso, al nosotros entrar en pandemia, dejamos en stand-by la ejecución del convenio colectivo. Y dejando en stand-by la ejecución del convenio colectivo nos permitió afrontar los 2 primeros meses, digamos, la incertidumbre de lo que significaba vivir la pandemia, y luego reabrimos la negociación de cara a lo que representaba el pre-pandemia y lo que representaría tener que tener un acuerdo estando en pandemia y sobre todo lo que ya se había implementado. Terminaba siendo muchísimo más caro la implementación de nuestros procesos que lo que realmente en ese momento significaba el incremento del incremento salarial, básicamente, que era el punto más importante para ellos. Entonces, esta renegociación nos permitió también a nosotros, por así decirlo, capitalizarlo de una manera bastante positiva. Y como las negociaciones normalmente no se, digamos, no todas, la vigencia no todas corresponde en un mismo periodo, sino que se traslapan un año con otro, lo que puede terminar la negociación de un sindicato puede representar el inicio el próximo año de una futura negociación de otro sindicato. Entonces, de una u otra manera, la base de lo que fijamos con uno de ellos terminó significando la base del inicio del otro sindicato, con lo cual nos permitió justamente comenzar a generar que se puedan extrapolar, digamos, algunos acuerdos, de tal manera que justamente lo que no queríamos era generar diferencias. Entonces, ello nos permitió básicamente enfocar la negociación colectiva y que sean ellos los que determinen sobre qué quisieras capitalizar en la negociación colectiva. Tienes 55 puntos tu pliego. ¿En qué nos concentramos? Y básicamente descubrimos que de ellos mismos, de mutuo propio, no significó para nosotros mucho challenge el tener que decirles no vamos a incrementarte absolutamente nada ni vamos a mejorar nada, sino fue este año podemos tener una mejora en el incremento salarial y fijémoslo como un único punto de negociación. Nunca cambió la vigencia, nunca cambió el parámetro de la negociación y más bien un reconocimiento exclusivo en la intención de que, pese a una situación de crisis, tengamos, digamos, la disposición de querer generar una mejora en toda la estructura de la estructura salarial de lo que venía viviendo cada una de las familias de los colaboradores que teníamos afiliados. No hubo incremento de colaterales y claro, y algo fundamental también es que también tenían que escuchar las necesidades que eran importantes para la compañía. Y dentro de esas necesidades, claro, también el poder entender que el gobierno sacaba cada normas todos los días, con lo cual había que innovar e interpretar qué quiso decir. Y dentro de ellos entender que si teníamos que fajarnos, cambiando los turnos, modificando el sistema de rotación, ajustando los horarios, estableciendo jornadas diferentes, se tenían que adecuar. Porque era una situación en donde, más allá de si eres empresa o eres sindicato, el COVID no medía si eras sindicalizado o si eras de la empresa. No, para el COVID éramos todos iguales. Y en ese momento sentimos tal vez esa unión de querer vernos sindicato, empresa, como parte de un mismo equipo, que ese es el concepto que venimos manejando con ellos. Gracias. Gracias, Alan, has usado tu tiempo exacto. Oscar, tus opiniones. Muchas gracias, Augusto. Gracias a Perú por la invitación. Bueno, para ponerlos también un poco en contexto, siguiendo tanto a Alan como a Claudia, Repsol en Perú tiene operaciones en básicamente 3 niveles. El nivel de exploración en la selva, el nivel de refinación en Refinería Pampilla, que está en Ventanilla, y el nivel de ventas a por mayor y menor, tanto a industrias, minas, pesca, como en estaciones de servicio que todos conocen. Nosotros tenemos un sindicato localizado en la operación de Refinería Pampilla. Es un sindicato que data de mucho tiempo atrás, porque viene desde la época en que Refinería Pampilla pertenecía a Petroperú. Y bueno, a la fecha el sindicato es plenamente activo, y si bien es cierto a nivel empresarial es minoritario, a nivel de la operación concentra la mayoría de operarios de la refinería, ¿no?
Bueno, ¿cómo ha impactado la pandemia? Ha impactado ciertamente de manera directa en las relaciones laborales, ¿no? Nosotros somos un servicio esencial de operación de combustibles, venta de combustibles, que no solamente estamos autorizados a continuar su operación, sino que requeríamos continuar la operación porque teníamos que garantizar el abastecimiento de combustible para el país. Ese tema no será ciertamente fiscalizado y nosotros teníamos que mantener operaciones al 100% de capacidad con menos gente, ¿no? Ese fue el primer reto que tuvimos que afrontar. Cómo manejar el tema de la operación considerando las licencias del grupo de riesgo, que en nuestro caso, en algunos puntos específicos, era un grupo considerable y un porcentaje considerable de la población laboral. Y adecuarnos constantemente a los innumerables cambios normativos que hubo a lo largo de los primeros meses de la pandemia, ¿no? Con normas que salían casi a diario, que a veces se entendía de una forma o de otra, que no te permitían mucha flexibilidad a un inicio, después te la dieron a medias para poder operar, y adecuar esas operaciones a esto, modificando turnos de trabajo, ver cómo esa modificación de turnos podía implicar una menor interacción entre la gente en los relevos, modificar todas las rutas de movilidad que teníamos, los problemas con las rutas de movilidad del personal, porque claro, se movían incluso en horas de toque de queda. Entonces tuvimos en los primeros días movilidades paradas, pese a que contaban con los salvoconductos, había temas de interpretación policial que a veces no se entendían o que entendían mal las normas del gobierno y te pedían documentación que no estaba solicitada en las circulares o las normas legales que se emitían. Y fue todo un reto constante de muchísimo trabajo en los primeros días para tratar de adecuarnos a las normas. La negociación colectiva, estábamos en negociación, nosotros veníamos de un lado arbitral cuya vigencia culminaba en diciembre del 2019. Se presentó el pliego, estamos en plena negociación en el mes de marzo y cae la pandemia, ¿no? Ciertamente en ese momento, como bien también dijo Alan, todo se paralizó. La negociación colectiva se paralizó prácticamente de facto, ¿no? Y ciertamente hubo después una comunicación entre el sindicato y la empresa, dejando el tema como en stand-by porque teníamos que atender otras prioridades. Nuestra prioridad principal se volvió cómo garantizamos que la gente que tenía que continuar laborando no se nos contagie, ¿no? Cómo garantizamos que la gente implementar primero y mantener los protocolos de bioseguridad necesarios, que ellos de paso al principio no eran del todo claros, ¿no? Al principio, no sé si se recordarán, era, oye, la mascarilla tiene que usarla el que tuvo contacto directo con un positivo, el que es positivo, el que salió del... O sea, era todo un tema de adecuar la vida, tanto fuera como dentro de la empresa, a normas sanitarias o a normas de prevención que no eran claras o que iban cambiando, que se iban modificando y requeríamos comenzar a ajustar muchas clavijas en muchos puntos a la vez. Y las relaciones laborales se movieron un poquito de la mesa de negociación colectiva a la mesa del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, donde ciertamente los representantes sindicales tienen presencia importante. De hecho, los 6 miembros del lado laboral del Comité de Seguridad de Refinería de la Pampilla pertenecen al sindicato, de los cuales hay uno que es el secretario general, que es parte del comité, y esto hace que comiencen a llevar al comité ciertos pedidos, ciertos temas que a veces eran razonables y otras veces eran simplemente llevados por lo que ellos creían que podía ser lo mejor para la empresa. Entonces la empresa estableciendo técnicamente protocolos, decidió hacer inversiones muy fuertes con constante testeo de pruebas para el personal, adecuando su jornada únicamente a 2 turnos en menos días de trabajo, haciendo jornadas acumulativas, y tratando de mantener en cierta medida abierto el diálogo con el sindicato y los canales de comunicación. Las medidas que eran tomadas por la empresa en todo momento eran comunicadas o conversadas con el sindicato. La empresa jamás se planteó reducir personal o o mandar a alguien a su presión perfecta, pese a que en algunos puntos quizás hubiéramos podido hacerlo. Y la idea era mantener las relaciones en buenos términos y continuar cumpliendo a cabalidad con nuestras obligaciones laborales como correspondía.
era importante escuchar las inquietudes de los trabajadores, ¿no? Considerando que debían ellos continuar laborando, exponiéndose ciertamente a salir a la calle y en ciertas medidas a algunos contagios, ¿no? Entonces, a veces su salud era muchas veces, bueno, lo sigue siendo su principal preocupación, y eso era un componente de estrés importante en las relaciones laborales. Nuestra idea era no solamente conversar con sindicatos, sino mantener una relación estrecha y directa con las bases y con el personal en sí, mediante los jefes directos, quienes jugaron un rol importantísimo en tratar de recoger las inquietudes, las preocupaciones de la gente y tratar de nuestra parte poner en práctica las medidas que sirvieran para que esto sea apaciguado o atenuado. Lo cierto es que, como bien digo, la empresa puso como prioridad la salud de sus trabajadores. Los protocolos incluso implementados fueron más allá de las normas legales. La inversión COVID fue muy alta por parte de la empresa, pese a que como año ha sido un año muy malo. Por más que la empresa continuó laborando, el consumo de combustible cayó dramáticamente, ¿no? Esto a nivel de estación de servicio, que es nuestro canal de salida minorista del combustible de Pampilla, a nivel de ventas mayoristas, las minas, muchas de ellas pararon por mucho tiempo, por algunas semanas, el aeropuerto paró por completo, esta Claudia justo lo comentó, mucho de nuestra venta tenía que ver también con eso, la pesca paralizó también en su momento, hubo muchísimo problema en mantener los niveles de operación con los costos que esto implicaba y con la venta que teníamos. Esto aún está en proceso de recuperación, aún no está al 100%, pero ha sido un reto importante y que ciertamente comenzó a impactar después en lo que fue la negociación. La negociación se tuvo que retomar en un momento determinado. La negociación, cuando se comenzó a retomar, una vez estabilizado ya el tema sanitario internamente, controlado todo el tema de eventuales brotes que nunca llegamos a tener felizmente en nuestros centros de trabajo, todo este tema correctamente monitoreado, procedimos a retomar la negociación, o intentar retomarla en un inicio, porque en principio, a diferencia de lo que ocurrió en LAB, hubo mucha reticencia y resistencia del sindicato a tener reuniones virtuales. El sindicato quería y precisaba, incluso lo puso por escrito, tener reuniones presenciales. Ellos indicaban con los debidos distanciamientos, pero bueno, estás hablando de meter 16 o 15 personas en una sala, ¿no? No teníamos las instalaciones necesarias para poder garantizar que esto se pudiera llevar a cabo sin que hubiera algún tipo de riesgo de contagio. Entonces, hubo mucha resistencia en un inicio de esto, y cuando esta resistencia se quebró en cierto momento y el sindicato aceptó una reunión, la primera reunión que tuvimos, recuerdo, fue presencial, entre comillas, porque nos trasladamos todos a la refinería, pero el sindicato estuvo en una sala abierta y los representantes de la empresa en sus oficinas, y conectados todos por Teams, ¿no? Esa fue la primera forma en que ellos aceptaron poder reunirse, porque era importante para la empresa continuar el tema, pero estábamos en un contexto completamente diferente, ¿no? Como verán, el presupuesto era otro. Lo que se había planteado en marzo no era lo que se iba a plantear en septiembre o inicio de septiembre cuando se reinició la negociación, y esto impactó de manera dramática en las relaciones, porque el sindicato esperaba otros temas, porque está acostumbrado a otros históricos, a otros incrementos, y esto complicó un poco las negociaciones de momento. De hecho, a la fecha continuamos negociando. Ya ingresó el pliego desde el siguiente año, con lo que le ponemos un poquito más de pimienta a la negociación, con dos pliegos a la vez, pero intentamos aún mantener las relaciones en trato directo. Hemos buscado acercarnos en cierta medida a la representación del sindicato. El sindicato también ha hecho un esfuerzo para acercarse. Sin embargo, aún no hemos podido cerrar un acuerdo. Estamos tratando de hacer esto, pero en el contexto actual y con las pretensiones a veces que pueden ser muy legítimas y están muy arraigadas a las costumbres o a los pliegos anteriores, y que tiene que ver también con la necesidad que tiene la gente de decir, oye, en cualquier momento los alimentos han subido, todo el tema de costo de vida ha subido, y yo necesito también que tú esto me lo reconozcas. Contrapesar eso con los problemas que ha tenido la empresa en el año, financieros y económicos por la baja de ventas, es complicado, ¿no? Entonces, la empresa ha manifestado ciertamente que se encuentra dispuesta a mantener el diálogo, pero se puede complicar un poco esto considerando las expectativas sindicales. Vamos a ver cómo
cómo se maneja, ¿no? Y la estrategia de esto radica en mantener a las bases informadas. Uno tiene que mantener la información en las bases y la comunicación constante de qué cosas se viene hablando con el sindicato, qué cosas viene hablando en la negociación, para de esta forma tener una relación más directa con ellas y buscar que no gane incertidumbre. La incertidumbre a veces lleva al miedo, el miedo te puede llevar a romper relaciones o romper este trato directo y a acciones que no queremos tener en este momento, que buscamos evitar mediante el diálogo directo con el sindicato. Gracias, Oscar. Gracias. En esta segunda ronda vamos a hablar del tema de los sindicatos. Los sindicatos han tenido poco movimiento durante los primeros meses de cuarentena, pero desde hace unos meses su actividad se ha ido retomando en las negociaciones colectivas, marchas, plantones, denuncias. ¿Encuentran que las organizaciones sindicales están más radicales o firmes que antes? ¿Cuáles son los nuevos objetivos, planes que tienen ustedes ante este cambio en la estrategia sindical? Como por ejemplo, muchos de ustedes tienen negociaciones colectivas buscando un plazo superior a un año. La CGTP recomienda a sus sindicatos afiliados no negociar por más de un año. ¿Qué piensan sobre esto? Arrancamos contigo, Alan. ¿Qué tal? Mira, en relación a si las organizaciones sindicales están más radicales o no, tomando como referencia mi experiencia en Nestlé, diría todo lo contrario, ¿no? Al contrario, yo no considero que haya una actitud radical, sobre todo a diferencia de antes. Más bien todo lo contrario. Yo diría que desde la perspectiva de la pandemia estamos capitalizando justamente la situación que nos ha tocado vivir como una situación de crisis para poder realmente concientizar que acá no hay empresa y sindicato, o sea, que no somos dos partes, sino que somos el conjunto de una unidad, de un solo equipo. Y la forma como lo hemos venido trabajando, y por eso estoy plenamente convencido de lo que les comento, porque son 6 instituciones las que tenemos, de las cuales les podría decir, no, 5 están muy confiadas y hay una radical. No, digamos, las instituciones generales en general de Nestlé tienen el concepto de unidad que en esta pandemia se ha demostrado que la compañía ha hecho muchísimos esfuerzos en el cuidado de su salud. Entonces, para nosotros la pandemia más bien ha representado todo lo contrario, de poder terminar de demostrar que no se trata de dos partes, estamos hablando de una sola compañía, que una tiene sus afiliados a las instituciones sindicales y que otra tiene básicamente la parte de la gerencia por parte de la empresa. Y que más bien, lo que sí creo, y de hecho, ojalá estén de acuerdo conmigo o no, es que más bien esta nueva normalidad que les está tocando vivir a los sindicatos es la que ellos están empezando a capitalizar para dentro de su estructura como institución empiecen a asumir esta nueva normalidad como algo que va a funcionar. ¿Qué quiere decir? Que si el día de mañana quisieran hacer un plantón, lo van a hacer, pero con mascarilla, respetando el distanciamiento social, y van a hacer los plantones, digamos, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad con la finalidad de no ir en contra de las normas que saca el Estado, básicamente con la finalidad de no promover la parte de un contagio, porque by the way, son bastante cuidadosos en nuestro caso las instituciones, en que si van a tener que hacer alguna medida de reclamo, primero que no te paran ningún turno, primero que no está propiciándose tampoco ninguna huelga, y si lo quieren hacer, lo pueden hacer fuera de su turno de trabajo, respetando los espacios que ellos tienen y sin duda alguna, si quieren colocarse un chaleco o todo, porque el otro día me tocó vivir una experiencia en donde después de una negociación, que es cierto, solamente tenemos una actual pendiente por cerrar, todos fueron uniformados con un chaleco rojo. Entonces entendería que más bien una nueva forma de manifestarse no necesariamente está siendo el que tener que sacar bombos, platillos y tener que salir afuera de las instalaciones para poder hacer una marcha, sino caminan todos hacia una reunión, porque en nuestro caso estamos compartiendo una reunión medio mixta virtual presencial. Y claro, una manera de manifestarse es identificarse quiénes son para que los vean en la compañía, pero todos con un chaleco. Entonces entendería también que ellos lo que están haciendo es, de cara a esto, innovar algunas acciones que haga de cara a que también se reinventen como instituciones sindicales y que no necesariamente hagan lo mismo que era antes de la pandemia, porque es algo que consideraría que no va a funcionar. Y de cara a cuáles serían los objetivos, para nosotros tenemos identificado a lo largo de lo que ha ocurrido en la pandemia, que para todas las instituciones sindicales les es muy importante los trabajadores que hoy están fuera, los trabajadores vulnerables. Y básicamente es un tema bastante hablado en nuestras reuniones en cuanto a qué podemos hacer por los vulnerables.
Entonces, en ese sentido, nosotros, para corroborar el sentido de unidad, de querer apoyar a nuestros trabajadores, porque no son los afiliados del sindicato, sino nuestros trabajadores, establecimos un programa desde el día 1 de un famoso plan de recuperación de trabajadores vulnerables. Entonces, nosotros hemos tenido una muy buena cantidad de trabajadores vulnerables, pero desde el día 1 comenzamos un plan de recuperación privado subvencionado por la compañía. Porque si esperábamos decirles que saquen una cita ante salud, seguramente seguimos en pandemia y la cita no la hubieran podido conseguir nunca. Entonces, esa recuperación, ese sentido de agradecimiento, de saber que están en condiciones de regresar porque tienen un alta médica, es lo que genera ese engagement de lo que necesitábamos con la gente y es lo que nos ha funcionado súper bien. Segundo, podría decirte que una estrategia o un plan bastante claro es que cerremos el año sin ninguna negociación colectiva abierta. Tenemos 5 de 6, bastante buena, que concentra la mayor cantidad de trabajadores. Y tercero, yo creo que lo mencionó Oscar, el diálogo abierto, el diálogo, digamos, 24/7, es algo que lo seguimos manteniendo y sosteniendo con una comunicación también innovada, ¿no? Porque la comunicación la hemos adaptado en función a que garanticemos que la comunicación llegue. Ya no la comunicación vista desde el punto de vista de lo que la compañía quiere decir y a través de sus medios o a través de sus plataformas, sino vámonos al WhatsApp, vámonos a las cosas sencillas, vámonos a las cosas simples, pero que garanticen que la comunicación llegue. Y todos nuestros procesos y todas las comunicaciones, todos los cambios y todas las acciones de cara a lo que el management de la compañía determina, termina teniendo un espacio en las agendas de los líderes con la finalidad de que, previo a ser cascadeada o en paralelo, termina como parte de una estrategia informarles a los sindicatos para que ellos sean esos socios de que cuando sus afiliados les consulten, estén de la mano sobre la base de lo que la compañía quiere posicionar y quiere manejar. Entonces, eso nos está funcionando súper bien y creo que nos hemos concentrado en ello y bueno, esas serían las principales acciones. Gracias, Alan. Oscar, vamos contigo. Gracias, Augusto. Bueno, los sindicatos, no sabría decirte en qué medida se han radicalizado más o no, ¿no? Coincido un poco con Alan, ¿no? En Repsol no he sentido una radicalización en sí de la posición sindical. Si estas ha dado algunos gremios, considero que la presión puede venir respaldada por un contexto político fomentado en el país, ¿no? En cierta medida, reivindicaciones de gremios sindicales y sociales que consideran justas, ¿no? Posiblemente. El tema agrario ha sido un tema importantísimo estos días, ¿no? Que ha generado quizás la unión de gremios sindicales hacia ese objetivo, ¿no? Pero el contexto posiblemente no es el mejor, ¿no? Ciertamente las demandas de reivindicación que algunos sindicatos podrían tener en la hipótesis que maneja la pregunta, podrían verse, bueno, o podrían darse contra la pared, contra un contexto económico complejo de las empresas o de muchas de las empresas en este momento, ¿no? Hay muchas negociaciones que entiendo en las que siguen pidiendo incrementos como si nos encontráramos en un año cualquiera, ¿no? O beneficios como si nos encontráramos en un año cualquiera, y es vital que las organizaciones sindicales, y las bases sindicales sobre todo, porque de ahí viene el mandato a las comisiones negociadoras, tomen conciencia del impacto económico que esto ha significado para las empresas y el esfuerzo sobre todo que las empresas están haciendo por garantizar su permanencia en el empleo y su salud dentro del empleo, ¿no? Este esfuerzo de comunicación debe ser permanente. Nosotros hemos apuntado bastante a comunicar a nuestros trabajadores los esfuerzos que la empresa hace por cuidarlos, preocupados por actualizar constantemente nuestros planes de vigilancia COVID, preocupados constantemente por difundir su contenido a los trabajadores, preocupados por nuestro grupo vulnerable también, como bien lo dice Alan, hacer una vigilancia constante del grupo vulnerable. Cuando el grupo vulnerable ha sido recortado en su dimensión, porque recuerden, ¿no? Pasó de 60 a 65 años, pasó del IMC 30 al IMC 40, etc. Esos recortes vinieron aparejados no solamente de, ok, se recortó normativamente, regresa a trabajar, no, vamos a evaluarte para ver si realmente tú estás en condiciones de poder trabajar más allá de lo que la norma diga. Y esa preocupación por los trabajadores, esa preocupación por su salud, es la que debe ser vista por los demás
para poder ser valorada a su vez, ¿no? Y por tanto es importante muchísimo, como reitero, la comunicación. El diálogo permanente, que ya mencioné en la primera parte de mi intervención, que es importante, que fue mucho al inicio, lo sigue siendo ahora, pero en un marco distinto por la negociación. Digamos, la negociación que comienza a acaparar los espacios de diálogo casi siempre en toda empresa, y un tema de preocupación por los básicos, ¿no? Preocupación por los básicos, me refiero a que la gente tenga en la refinería, pues, su alcohol gel, su dispensador de alcohol de gel donde tiene que tenerlo, que tenga sus mascarillas diarias para poder cambiarlas, que tenga, que sienta, que vea que se le toma temperatura del ingreso y que no ingresa nadie, que tenga más de 37.5 grados de temperatura, que los protocolos de bioseguridad sean difundidos constantemente, que los jefes den el ejemplo en el cumplimiento de estos protocolos, que los jefes que vean al jefe trabajando al lado de ellos codo a codo en estas circunstancias, y que finalmente se sientan protegidos por la empresa y respaldados en su legítimo derecho de cuidar su salud. Yo creo que eso es lo principal en este contexto para poder mantener las relaciones sindicales en un buen ambiente y en un buen volumen, y evitar posiblemente mayores presiones o que se comiencen a caldear de esta medida para terminar en conflictos, que es lo que hemos tratado de evitar hasta el momento con cierto éxito. Gracias, Oscar. Claudia, contigo terminamos este segundo bloque. Gracias, Augusto. Considero, al igual que Alan y Oscar, que no necesariamente las organizaciones sindicales han radicalizado sus protestas. Sin embargo, sí creo que existe un contexto que trae incertidumbre, preocupación, temor, miedo legítimo a cuál va a ser el impacto de las medidas laborales que la organización pueda tener que tomar, dependiendo del rubro o el sector. A diferencia de ambos rubros que se están comentando en esta reunión, en nuestro caso sí tuvimos que paralizar casi el 100%. Eso nos llevó a tener que dejar colaboradores en casa, no solamente los colaboradores del grupo de riesgo, sino colaboradores que podían acercarse a trabajar, pero no teníamos operación en la cual designarlos. Tuvimos que reducir el número de trabajadores asignados al aeropuerto para atender una operación de carga mínima, que fue con la que hemos estado hasta el mes de julio, y ello generó que tuviésemos que adoptar medidas laborales de otra índole para preservar el empleo. Eso definitivamente genera otro tipo de preocupación y otro tipo de expectativa, y hace que tengamos que ser más creativos a la hora de ofrecer la estabilidad o la tranquilidad que se requiere para que justamente la medida no se radicalice. Y ahí es donde yo rescato la importancia de lo que ambos hemos coincidido, lo que todos hemos coincidido en señalar en esta reunión, que es el diálogo y la apertura y la transparencia de la situación financiera y operativa de la organización. En la medida en que ese diálogo y esa apertura se encuentre siempre presente, se encuentra en la organización sindical recepción respecto de esa información, y se convierte en el lugar de una posición confrontacional en aliados para la construcción de soluciones, que fue a lo que tuvimos que llegar en algún momento. Porque al ser necesario que el mayor grupo de trabajadores operativos deban permanecer en casa y no puedan acercarse a la operación, porque no teníamos operación en la cual asignarlos, fue necesario que adoptáramos medidas de licencias, por ejemplo, o tuviésemos que poner sobre la mesa una eventual necesidad de suspensión perfecta. En esos casos fue necesario el diálogo que mantuvimos con el sindicato, estas reuniones abiertas que comentaba al inicio, que se pudieron además registrar para que pudieran ser difundidas al resto de colaboradores y se entienda cuál es el motivo, la causa que nos estaba llevando a tomar esa decisión. Además, la organización adoptó medidas a nivel transversal, no solamente en el área operativa, ya que el personal administrativo podía continuar en remoto, sino que se adoptaron medidas a todo nivel que también se transparentaron de manera que se viera que el impacto era en toda la organización. Entonces, la importancia de abrir la información al trabajador, de informarle por qué se están tomando ciertas decisiones y de hacerlo partícipe de las soluciones que se pudieran crear en el camino, ha sido la clave para que esta situación conflictiva no se radicalice. En este momento es muy importante gestionar también las expectativas de la otra parte, puesto que si no cuenta con la información puede pensar o tener una idea distinta de lo que está ocurriendo en la organización y además generar una pretensión, probablemente en nuestra próxima negociación colectiva generaría una pretensión de otorgamiento de beneficios alejada del presupuesto que hoy en día es totalmente disímil al presupuesto histórico que hemos podido tener, ¿no? El aeropuerto, como el único aeropuerto internacional del país, sabemos que tenía una afluencia de pasajeros
estable en el tiempo y que iba en crecimiento. Ahora nos encontramos ante una situación que no tiene precedentes, que justamente impacta a la operación, al turismo, ¿no? al viaje. Entonces, además de tener que innovar en dar al pasajero una sensación de seguridad, una percepción de un vuelo seguro, tenemos que operar también de manera segura, poniendo el foco en el pasajero, en el colaborador, en las medidas de seguridad, y eso definitivamente impacta en el presupuesto, impacta en cómo manejábamos la operación en el terminal que hoy en día teníamos. Entonces, la importancia de mantener al sindicato como parte de las soluciones, creo yo que es lo que permite gestionar este potencial conflicto que se pudiera radicalizar ante una falta de cercanía. El sindicato tiene que ser, desde nuestro punto de vista, un aliado para transformar. Tenemos también trabajadores de riesgo, tenemos trabajadores que, como decía, en un momento han tenido que dejar de trabajar con nosotros porque la operación paralizó. Y con el sindicato estamos construyendo soluciones para reanudar las labores de estos trabajadores. De pronto no en las labores habituales que hubieran realizado, sino se están creando soluciones en camino para que podamos traer a la operación nuevamente a trabajadores que su posición todavía se encuentra inactiva, por ejemplo, ¿no? Tenemos posiciones en el aeropuerto que aún no se han reactivado, pero los trabajadores se les está invitando a reactivarse en distintas labores. Entonces, nos encontramos ahora ante una nueva normalidad, pero que no se ve estática en su dinamismo. No es que ya hemos llegado a una situación que nos presenta una nueva normalidad y de ahora en adelante esta va a ser la nueva realidad, sino todo lo contrario. Nos encontramos a una situación de desafíos constantes. Todos los días estamos encontrando una nueva situación, en la operación, una nueva situación que nos traen los pasajeros que llegarán ahora de vuelos de Europa, que hemos empezado a operar desde esta semana. Nos enfrentaremos quizás a una potencial segunda ola y tenemos que encontrar soluciones creativas con el sindicato. Entonces, consideramos que, en efecto, no estamos ante una situación de radicalización per se, por el solo hecho de que ha ocurrido una circunstancia como la del COVID. Sin embargo, va a depender de cómo las organizaciones respondamos a esta gestión de expectativas y a esta incertidumbre y preocupación natural que tienen los trabajadores a que este conflicto no se gatille, ¿no? Por lo tanto, es importante seguir manteniendo el diálogo, seguir manteniendo la comunicación y seguir manteniendo la información abierta a todo nivel, para que pueda hablarse de manera transparente de qué es lo que qué es lo que estamos enfrentando juntos, ¿no? Y rescato mucho lo que has dicho, Alan, con relación al impacto que tiene la pandemia en la organización a todo nivel, no solamente a la parte trabajadora, sino a la empresa en sí misma, ¿no? El poder darnos cuenta de que estamos ante un catalizador que nos ha igualado a ambas partes en cuanto al impacto, eso también debe ser utilizado como una herramienta de gestión de ahora en adelante para los nuevos modelos de negociación sindical. Gracias, Claudia. Pasemos al tercer bloque. En el tercer bloque vamos a hablar del futuro, un poco el mundo post-pandemia, ¿no? Que sabemos que va a privilegiar el trabajo híbrido, un trabajo presencial y mixto, una mayor digitalización de las relaciones laborales, una valoración también, perdón, más positiva de la protección social, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué recomendaciones darían ustedes para una excelente gestión de las relaciones laborales? ¿Qué deben implementar o cómo prepararse para lo que se nos viene? Iniciamos con Oscar. Gracias, Augusto. Ok, ciertamente pues esta pandemia ha hecho que las empresas se hayan visto obligadas a acelerar de manera exponencial sus procesos de digitalización con la necesidad por la necesidad de tener conectividad, ¿no? Todos trabajando desde casa de un día para otro fue algo creo que nadie tuvo en mente hacer. Pero ha servido algunas medidas en las posiciones ciertamente no operativas, ¿no? Las posiciones administrativas, para poder romper mitos, ¿no? El mito del presencialismo en la oficina. Se ha demostrado en estos meses que no necesariamente uno tiene que estar todo el tiempo en la oficina visto por su jefe trabajando para poder rendir. Por el contrario, se ha demostrado que las formas de trabajo remotas son formas que pueden ser perfectamente implantadas de manera permanente, lo que va a significar incluso para las empresas ahorros importantes en varios temas, por ejemplo, en temas inmobiliarios, ¿no? Puede haber reducción de oficinas, puede haber reducción de estacionamientos, puede haber oficinas compartidas por más de una persona cuando ese tema ya cese, el tema de la pandemia, el tema del peligro de contagio. Entonces, esto es un tema que las empresas tienen que ponderar hacia el futuro y tener en consideración. Y a nivel de relaciones laborales, esto ha decantado en nuevos temas
que son necesarios regular y fiscalizar de alguna manera. Por ejemplo, las nuevas formas de trabajo remoto, home office, trabajo mixto, híbrido, traen consigo muchas preguntas de parte de algunas partes del negocio, algunas partes de los jefes, indican, oye, ¿cómo controlo esto? ¿Cómo me aseguro de que el trabajador está trabajando? Y por otro lado, el trabajador dice, oye, yo estoy trabajando más tiempo del que trabajaba en la oficina, ¿no? ¿Dónde está mi derecho a la desconexión digital, que ahora por primera vez tiene regulación en el país, ¿no? Y es algo que las empresas tienen que poner foco y de hecho hay empresas, y hablamos de empresas que hemos establecido en comunicación, mucha comunicación internamente, dando las pautas necesarias tanto a jefes como a colaboradores de cómo deben llevar el trabajo remoto y la necesidad de respetar los tiempos muertos y los tiempos de descanso de la gente, ¿no? A todos nos ha pasado, y me incluyo, que el hecho de trabajar en tu casa, en un escritorio, con tu computadora, ha hecho que no te pares pues ni para tomar agua a veces, ¿no? Te pasas de una reunión a otra y a la siguiente, tienes todo el día agendadas reuniones, porque a diferencia de la oficina donde tú volteabas y conversabas con tu equipo, conversabas con tu jefe, en 2 minutos, 3 minutos un tema, uno ahora tiene que buscar, para juntar a 3, 4 personas, un hueco en la agenda, agendar una reunión y establecerla ahí para que todos puedan estar conectados al mismo tiempo. Y eso ha implicado pues un nivel de estrés mayor, porque se ha sentido al principio, y ahora ya, digamos, hay cierto manejo mayor o mejor, se sintió mucho agobio parte de la gente con la cantidad de reuniones y la necesidad de estar conectado prácticamente todo el tiempo al trabajo, ¿no? Entonces es necesario, como dije en mi intervención pasada, poner foco mucho en el tema básico, en los básicos, y no descuidar las necesidades propias que los trabajadores tienen en su día a día para poder desempeñar sus funciones en su casa o en la oficina también, cuando van a trabajar, cuando les toca acudir presencialmente, ¿no? Entonces, tener en consideración estas necesidades mínimas de economía, de estar informados respecto a las pautas ergonómicas que deben tener en sus domicilios, de que cuenten con la conectividad necesaria, que los sistemas de la empresa estén preparados para poder facilitar las funciones de la empresa, de los trabajadores en la empresa, no ser una traba, ser una ayuda, tener en consideración la necesidad de respetar el tiempo libre de los trabajadores y fomentar los momentos de conciliación necesarios entre la vida laboral y familiar, y no descuidar el clima laboral. El descuido del clima laboral y el descuido en esos temas básicos de velar por las necesidades mínimas del trabajador en sus condiciones laborales son los principales focos de conflicto. De ahí nacen los conflictos y comienzan a escalar. Entonces, para poder mirar al futuro y evitar que estos conflictos escalen, es necesario que las empresas no descuiden esos pequeños temas que a veces no da por sentado, ¿no? El trabajador ya no lo veo, está en su casa, está trabajando, y tú no sabes si está trabajando con iluminación correcta, está trabajando con la silla correcta, está trabajando con un teclado correcto. Si tú por lo menos diste la información necesaria para que lo haga y no genere incomodidades. Y esos temas, por más mínimos que puedan sonar, son importantísimos para evitar que esto, como digo, escale y se conviertan en conflictos mayores o colectivos posteriores que puedan significar problemas más grandes para las empresas en estos momentos, ¿no? Gracias, Oscar. Claudia. Gracias, Augusto. Sí, definitivamente nos encontramos ante un mundo nuevo, ¿no? El derecho del trabajo como tal, la relación laboral como tal ya cambió, ¿no? Y tenemos que estar listos para redefinirla día con día, porque no solamente, como decía, estamos ante un escenario donde la pandemia ha traído el cambio, nos ha empujado a la fuerza casi al mundo digital, sino que además ahora ya las empresas hemos adoptado lo digital como normal, ¿no? Entonces tenemos que cambiar la manera de trabajar, y ahí creo que el rol del área de relaciones laborales es crítico, ¿no? Porque nosotros somos, desde como lo deberíamos ver desde mi punto de vista, somos el agente de cambio y somos el agente facilitador para que el negocio pueda adaptar estas nuevas tecnologías hacia las relaciones humanas, hacia las relaciones laborales. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar a la vanguardia en cuanto a las nuevas tecnologías para que estos estén al servicio del trabajador, al servicio del negocio. Y aquí lo que rescato es el trabajo colaborativo, que creo que es lo más necesario en un mundo en el que no hay conexión presencial, ¿no? Las empresas, las áreas de trabajo debemos de dejar de seguir pensando en equipos separados, e inclusive en nuestras oficinas físicas estábamos divididos por área.
¿no? Y eso ya no existe nunca más, ¿no? Ahora trabajamos de manera colaborativa en equipos, tenemos que ser organizaciones líquidas, tenemos que ser organizaciones ágiles, capaces de resolver problemas inmediatamente, y la tecnología nos ha traído a disposición esas herramientas. Entonces, creo que las organizaciones y las áreas de relaciones laborales debemos nutrirnos de esa información y poner al colaborador en el centro y ver cómo estas herramientas tecnológicas sirven para que el colaborador tenga una experiencia de trabajo positiva que repercuta a favor en la organización al momento de laborar día con día, ¿no? En ese sentido, creo que hay varios cambios casi inmediatos que se han dado con la pandemia. Como comentabas, Oscar, un trabajador que estaba sentado en su oficina desde que llegaba hasta que salía era un trabajador fiscalizado, ¿no? Era lo natural. Ahora está en su casa, probablemente su labor sigue siendo la misma, su entregable sigue siendo el mismo, pero yo ya no lo fiscalizo. Entonces, desde ese primer momento ya cambió el trabajo, ¿no? Y nosotros tenemos que adaptarnos a él, adaptarnos a la vida que ese trabajador está teniendo que conjugar en casa, con su familia, con sus retos personales, ¿no? Sin probablemente los recursos, porque las empresas en un primer momento no dimos recursos porque no sabíamos hasta cuándo iba a durar esta situación. Y hemos aprendido sobre la marcha a seguir acompañando al trabajador en la adaptación del centro de trabajo en su domicilio. Entonces, yo creo que el mundo post-pandemia es un mundo donde el colaborador tiene que estar en el centro, la tecnología alrededor y las áreas de relaciones laborales constantemente atentas a nutrir al colaborador de esa fuente para que pueda brindar su trabajo, para que en efecto esta no sea una experiencia agobiante donde haya tenido que salir un derecho a la desconexión digital para resolver un problema de agobio laboral que estábamos viviendo, sino que nos hubiésemos anticipado a ello, pero no ha sido así. La tecnología nos está ahogando, ¿no? Entonces ahí también tenemos que encontrar mecanismos como organización para utilizar un filtro, ¿no? Y creo que también es importante la capacitación, es decir, la herramienta digital está, pero es importante que capacitemos a los colaboradores para utilizarla adecuadamente, además, para que sea útil, y tenemos que capacitarnos en mentalidades ágiles, en pensar fuera de la caja, en desaprender lo que muchas veces hemos aprendido a hacer de manera clásica, desde el modelo de negociación presencial a un modelo de negociación asincrónico, donde de pronto uno esté conectado en una hora y el otro en otra hora. Ahora el mundo es así. Entonces, creo que las áreas de relaciones laborales tenemos en este nuevo escenario que ser, como decía, el agente de cambio y el vehículo a través del cual la organización logre sus objetivos a través de estas herramientas, y para ello tenemos que estar al servicio del negocio. Al negocio lo tenemos que atender con estas herramientas, al colaborador en el centro. Gracias, Claudia. Contigo, Alan, cerramos este tercer bloque. La verdad es que creo que Oscar y Claudia ya lo dijeron todo. Pero nada, miren, yo tal vez compartiéndoles desde un punto de vista personal, podría contribuir diciendo que creo que una de las principales recomendaciones o procesos a implementar es que primero nosotros entendamos cómo comportarnos a través de las herramientas digitales. Y les digo porque aún todavía me sigue pasando que estamos en alguna reunión y hoy tenemos que estar acostumbrados a levantar la manito, ¿no? Levantar la manito como el derecho al respeto dentro del proceso de la propia herramienta digital, porque si se dan cuenta, cuando hay una reunión en donde no está la regla de levantar la manito, todos hablan, uno interrumpe al otro, y es como que es el mejor ejemplo de la forma como nos atropellamos, finalmente, ¿no? Porque finalmente no respetamos el espacio del otro, y muchas veces el que todos interactuemos nos da como resultado que no nos terminamos entendiendo. Si eso lo extrapolamos a la relación con nuestros trabajadores, pues termina siendo lo mismo. Es que somos nosotros, y ahí me quedo mucho con lo que mencionó Claudia, el ser esos agentes de cambio, porque de nosotros depende justamente el darles la pauta a los trabajadores de entender sobre en qué va a consistir esta nueva normalidad de la relación trabajadores, sindicatos, empresa, bajo nuestra pirámide de entender que somos uno solo. Y en esta nueva forma de trabajo, nosotros, por así decirlo, hemos focalizado los esfuerzos de cara primero en la parte de salud, ¿no? Porque hemos sido muy estrictos también en decir, así como invertimos en toda la parte de salud, queremos decirte que tienes todas las alternativas de cuidados dentro de la empresa, pero si no las utilizas o si no las cuidas o si no las respetas, también tienes al costado la mano dura, la mano de la disciplina. Entonces, de una u otra manera, compartimos a que todos los esfuerzos y que seamos totalmente implacables con el tema del no respeto a las normas de bioseguridad. Porque más allá de que el protocolo y el proceso esté, no solamente está en comunicarlo,
sino en garantizar que el protocolo se interiorice y en garantizar que los procesos se respeten. Y cuando no está, tenemos ejemplos de todo, ¿no? De todo tipo, que hemos tenido que aplicar medidas disciplinarias con la finalidad de tomar muestras de que queremos ser bastante exigentes, implacables con la importancia del cuidado de la salud, sí. Y otro tema orientado al tema de la salud es que nuestro servicio de la salud hoy se está convirtiendo en una de las prioridades en la relación con nuestros sindicatos y seguramente en lo que tenemos que proyectar a lo que viene de cara al futuro. Y seguramente el foco de las negociaciones de cara a lo que se nos viene ya no va a ser los famosos beneficios tradicionales y todo lo demás, sino seguramente van a comenzar y nacen ya los beneficios asociados a todo lo que tenga que ver y lo accesorio a la educación, ¿no? El famoso internet, que los gigas no me dan, que ahora que tengo a mis hijos estudiando en casa, tengo que tener que dividirlos, ahora tengo mayor inversión en N cosas. Entonces, creo que es un momento también para hacer una pausa y poder hacer una reestructuración y una valoración de lo que de lo que va a representar el futuro y los conceptos que como compañía seguramente vamos a tener que innovar en trabajar para entender de cara a cómo vamos a mejorar en tanto todavía si sigamos o subsistamos en una situación de pandemia. Y finalmente yo creo que mencionaron un punto fundamental en el tema de la educación y acá quería compartirles una pequeña experiencia. Nosotros, a través de nuestros entrenamientos mandatorios, por así decirlos, este año teníamos 10 cursos mandatorios que teníamos que cascadear, que trasladar a nuestras operaciones, básicamente a nuestros operarios, y nosotros equivocadamente creíamos que los operarios eran las personas menos tecnológicas, que los tecnológicos somos los administrativos, los que estamos en una oficina, los que estamos en una laptop. Mentira, señores, estábamos totalmente equivocados. De un universo de, por así decirlo, 800 operarios, la verdad no teníamos expectativas en que nuestra virtualización funcione como un gran proyecto y la verdad nos terminamos dando cuenta que funcionó todo lo contrario. O sea, nuestros operarios a través de los módulos digamos, de interacción que nosotros tenemos por un proyecto grande que se vino en el 19, que son básicamente un proyecto de módulos de self-service, no lo sé si quisiera denominarlos como cajeros automáticos, pero en lugar de que te boten dinero, te botan servicios y es por donde ingresas tus requerimientos, organizas tus medidas, haces tus pedidos y no necesitas realmente de una persona física para necesariamente tener el servicio que puede estar plasmado en tu convenio colectivo, puede estar plasmado en cualquier protocolo, cualquier procedimiento de la empresa. Entonces, capitalizamos mucho esa acción y nos dimos cuenta con el resultado, porque es bastante así nuevo el resultado, y está calientita, 80% de satisfacción en la implementación de los entrenamientos digitales hacia nuestros operarios. Entonces, claro, levantas la mano y le dices, señores, no, esta es la prueba maestra que en el futuro esta es la forma como nosotros vamos a tener que innovar los procesos de educación y de entrenamiento hacia nuestros colaboradores. Y que lo que no creíamos que ellos probablemente estaban en condiciones de hacer, nos lo han demostrado que están en todas las condiciones de poder entrar a un mundo digital y ir de la mano con ellos, totalmente. Finalmente, y con esto me quisiera quedar bastante básico, es nosotros creo que tenemos que darles el espacio para seguir escuchándolos. Y dentro de los procesos como clave que nos ha funcionado es entender que si un sindicato acude al área de relaciones laborales, un colaborador acude, es porque hay detrás de ese colaborador hay una familia. Detrás de ese líder sindical hay un grupo de afiliados. Entonces, si nosotros cerramos esa puerta como ese espacio de comunicación, estamos negándonos a cerrar la posibilidad de que exista un conflicto futuro. Y no, abordémoslo. Abordémoslo para que estos conceptos sean de plano los que se solucionen de manera natural en el día a día, para que cuando lleguemos a una negociación colectiva, básicamente nos concentremos en los aspectos más relevantes y no derivemos la negociación colectiva básicamente por el lado de conceptos básicos que tranquilamente los podríamos revisar de manera natural. Yo creo que me quedo con ello y la verdad muy agradecido a Augusto y a mis colegas por el momento y bueno, pues gustoso de escuchar si hubiera alguna pregunta más bien. Bueno, gracias, Alan. En este cuarto bloque tenemos preguntas de los participantes y van de frente a la vena. Vamos a lanzar la primera. Son dos preguntas en una. Nos dicen, ¿qué tanto éxito han tenido con el tema de las estadísticas COVID en sus colaboradores? Número de contagiados, fallecidos. Y la segunda es, ¿cuál es el número de inspecciones y procesos judiciales que han tenido durante esta pandemia? ¿Podemos iniciar con Claudia? Sí, claro. Bueno, nosotros podemos estar tranquilos de que el impacto de la adaptación de nuestras medidas de prevención de contagio en la organización han sido positivas.
no hemos tenido una situación de contagio masivo. Si bien en un inicio con la primera definición de contacto que estableció la primera norma, sí tuvimos un gran grupo que fue a cuarentena por un caso, ¿no? Luego de ello no hemos tenido ningún problema respecto al control del contagio dentro de la organización. Lamentablemente sí hemos tenido un caso que lamentar de un colaborador que se encontraba en el grupo de riesgo, pero que no se encontraba laborando en la organización, que sufrió lamentablemente de esta enfermedad, ¿no? Pero fuera de ello la situación ha sido bastante controlada. Y con relación a las denuncias o a las demandas, como comentaba, el diálogo y la comunicación es lo que nos ha permitido evitar que esa situación se haya producido. Sin embargo, sí debo comentar también como una experiencia de aprendizaje, que creo que suma este foro, que sí tuvimos un momento en el que no nos comunicamos oportunamente con el sindicato, solo uno. Y ese momento generó un reclamo. Y ese reclamo se convirtió en una orden de inspección que finalmente se atendió y que se cerró con éxito. Pero vemos que un solo descuido, digamos, en la atención de la expectativa del sindicato puede generar un conflicto, ¿no? Entonces, el aprendizaje se mantiene constante y por ello es que recomiendo que no exista ese tipo de quiebres de comunicación. Gracias, Claudia. Alan. Bueno, en mi caso sí es toda una experiencia, la verdad, porque siendo abogado y estando a cargo de la gerencia de relaciones laborales, me tocó vivir y tener la responsabilidad de tener que liderar el área de salud, básicamente en toda esta pandemia. Y les puedo contar que creo que va a ser la experiencia más grande de mi vida profesional que puedo haber asumido como parte de un reto. Con ello, desde aprender conceptos médicos, desde aprender a entender a los médicos y desde entender que en realidad los médicos terminaron siendo los consejeros fundamentales en toda la implementación de los protocolos y los procesos que nosotros hemos tenido a lo largo de todo Nestlé, y que como toda curva, hemos tenido una curva de contagios durante toda la pandemia, pero que lo más importante es que esa curva de contagios que hemos tenido de casos confirmados nunca logró desbordarse de una manera en que haya representado un contagio masivo. Y con ello, ¿qué quiero decir? Una estrategia súper clara que la seguimos aplicando hasta la fecha. Cuando nosotros identificamos un caso COVID, lo más importante en ese caso para nosotros es la trazabilidad. La trazabilidad que te permite identificar el corte de la probabilidad de contagio hacia las líneas, hacia los lugares, y ahí viene la exigencia de las investigaciones. Casi que nuestros médicos asociados al área de salud se convirtieron en médicos auditores, digamos, expertos en la trazabilidad de lo que puede haber originado el contagio, y que fue lo que nos ha permitido cortar, cortar la hilación de una probabilidad de contagio hacia los demás. Tuvimos hasta 2 casos fundamentales en los cuales pudimos identificar y cortar esa propagación del virus, que generó que cada caso que llegaba dentro de Nestlé básicamente eran sometidos y comunicados a un comité de crisis en la que nosotros hasta la fecha mantenemos de manera activa y sesionamos todos los días de una hora específica para preocuparnos por la salud de nuestra gente y para hacer la revisión de los casos de manera puntual, al detalle, en entender qué pasó. Y sobre ese qué pasó, cuáles son los aprendizajes y cuáles son los planes de acción que nosotros tomamos como compañía, porque nos puede haber ocurrido que se contagia uno, se contagian 2. La pregunta siempre es, ¿y qué vamos a hacer? Y ese qué vamos a hacer era lo que nos permitía activar, por ejemplo, las brigadas de salud. Y se los comento como experiencia. Brigadas de salud que están dentro de nuestras plantas, justamente como agentes de salud, identificados plenamente para garantizar que los trabajadores no infrinjan las medidas de bioseguridad. Entonces, esa medida conllevó a que los trabajadores no solamente tengan la disposición de tener gel, de respetar los espacios y todo lo demás, y nuestros agentes de salud están con un megáfono que a lo público, cuando identifican que Alan Alcalde está infringiendo una medida, es: señor Alan Alcalde, por favor, su mascarilla. Señor Alan Alcalde, por favor, prohibido tal medida. Y créame, funciona. Y se los digo, en el comedor, ¿no? Vamos muchos de nosotros a compartir las instalaciones en el comedor, y es persona que puede, por alguna razón o circunstancia, pararse y olvidarse que en su momento estaba usando la mascarilla,
ni siquiera da un paso y tiene un agente que está monitoreando nuestras instalaciones que te hace revivir el concepto del cuidado de lo que representa en ese momento usar una mascarilla. Creo que esos vendrían a ser los aspectos fundamentales de lo que ha sido el COVID en nuestra empresa. Y en cuanto a los sistemas de inspecciones, no hemos tenido la oportunidad, espero que no, de tener ninguna fiscalización asociada a algún incumplimiento de algún proceso. Gracias, Alan. Oscar. Sí, respecto a las medidas de seguridad del COVID y los brotes, no, felizmente en Repsol no hemos tenido un brote, o ni uno ni varios brotes de COVID en nuestras instalaciones. Hemos tenido casos como todas las empresas, pero han sido casos aislados que gracias a los protocolos de bioseguridad que hemos implementado de un inicio han sido identificados, hecho el seguimiento correspondiente, se ha puesto en cuarentena a la gente que se debía poner en cuarentena y se ha logrado evitar la propagación interna en las instalaciones de Repsol del COVID-19. Nosotros tenemos una operación remota en selva, ¿okay? Que implica movilizar personal a una instalación cerrada en vuelos, y eso ha significado una inversión importantísima de parte de la empresa para establecer, por ejemplo, protocolo de cuarentena previo en hotel al ingreso, prueba molecular previa al ingreso, prueba de contraste rápida 7 días después en campo. Y al principio, cuando los protocolos no estaban muy claros, podía haber uno que otro caso, decías, oye, acá se nos escapó un positivo, felizmente no hubo contagios, pero ya hace varias semanas que estamos con 0 casos en instalación remota. Con las minas tuvimos también temas semejantes de coordinación, cuando tenemos operaciones de combustible, de expendio de combustible en las propias minas, constante coordinación con las empresas mineras para seguir protocolos semejantes de cuarentena previa, de ingreso de jornadas un poco más extendidas, autorizadas por la norma, ciertamente, pero con el descanso adecuado dentro de la operación, para evitar constantes relevos que puedan justamente hacer ingresar a gente que podría tener algún foco de contagio. En la refinería y en las oficinas en San Isidro, pruebas constantes cada 2 semanas a todo el personal, los protocolos de bioseguridad clarísimos, la gente muy informada respecto a lo que deben comunicar cuando, por ejemplo, tenía un familiar enfermo, ¿no? Si tuvieran un familiar enfermo, oye, levantar la mano y tienes un familiar enfermo. Si tienes un familiar con síntomas siquiera, levantas la mano, tienes un familiar con síntomas, bueno, te quedas en tu casa, ¿no? Porque puedes tener un peligro de contagio para ti y después traerlo a la refinería, y eso no debe permitirse. Y funcionar un poco como lo que han explicado un poco, ¿no? Los médicos, el personal de salud laboral, y esos espacios son áreas que también dependen de relaciones laborales. En Repsol están consolidadas las 2 áreas, y yo tengo la gerencia de relaciones laborales y de salud laboral, por lo que también es una experiencia realmente muy compleja yo en su inicio, pero muy enriquecedora también a la vez. Los médicos se vuelven casi detectives, ¿no? Y comienzan a hacer un seguimiento constante, apoyados mucho por el área de bienestar. El área de bienestar, las asistentes sociales han hecho un trabajo enorme de seguimiento a las personas con síntomas, a las personas positivas. Lamentablemente también hemos tenido algún fallecimiento de personas que no estaban en labor, personas que han sido grupo de riesgo en sus domicilios, que se han contagiado en sus domicilios, y es algo que de verdad nos golpeó muchísimo, ¿no? Porque es una vida, y una vida dentro de tu familia de trabajadores, y eso es duro de asimilar. Pero ciertamente Repsol ha puesto todo para poder cuidar a salud de sus trabajadores y hacer que los protocolos de seguridad sean los correctos para evitar justamente los focos. Y respecto a las inspecciones, hemos tenido las clásicas cartas esas inductivas donde, oye, envíame la información sobre, no sé, tu registro, tu plan de COVID, etcétera, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que hemos afrontado. Nada mayor. Existe por ahí alguna discrepancia con el sindicato sobre un tema específico relacionado con la asistencia o no de personal de grupo de riesgo, pero es un tema que se está dilucidando de manera interna, y esperamos llegar a un acuerdo al respecto, pero nada de importancia realmente relevante que haya significado algún tipo de multa para la empresa o un acto de infracción, que es lo que... Gracias, Oscar. Alfredo, a ver, vamos, tenemos más preguntas, hay como 3, 4 preguntas en lista para poder hacerlas todas y poder satisfacer a los participantes. Adelante, gracias, Alfredo. Augusto. Bien, a ver, para Alan, buenas noches. En el caso de las reuniones de negociación colectiva, ¿se les ha otorgado herramientas o facilidades para que se puedan conectar a estas? Me imagino que debe ser si les dieron Zoom, alguna cuenta, o cómo fue manejado eso.
En nuestro caso, las reuniones al inicio empezaron a ser reuniones básicamente por Zoom, pero curiosamente la parte de conexión vía Zoom es una iniciativa que nosotros la promovimos como una alternativa, pero estaba ya afianzada en nuestros dirigentes sindicales. Entonces, las reuniones que hemos tenido vía Zoom se han dado con instituciones que ya tenían una cuenta predeterminada y ellos, de cara a tener que organizarse a nivel de su institución, ya usaban la herramienta Zoom. Entonces, cuando tuvimos la necesidad de hacer reuniones, básicamente no tuvimos un obstáculo, el si era por Zoom o era por Teams, porque teníamos la facilidad de conectarnos en la herramienta que para ellos les era mucho más fácil. Entonces, nosotros como compañía nos adaptábamos a la herramienta en la que ellos hubieran podido utilizar. Y con los líderes o con las instituciones sindicales en la que no tenían una herramienta, por así decirlo, digital, lo que nos funcionó bastante bien fue las videollamadas por WhatsApp. Entonces nosotros en las videollamadas por WhatsApp contemplamos, me parece hasta la presencia de 4 integrantes. Entonces ellos se organizaban para tener 2 representantes del sindicato, por nuestro lado 2 representantes de la empresa, y teníamos nuestras videollamadas literal face to face para vernos en vivo y en realidad poder hacer nuestras sesiones de los puntos y la agenda que ellos tenían en ese momento como un punto relevante. Sin Qué bueno. embargo, de cara al 2021, lo que sí viene es parte de la estrategia, es la implementación de poder facilitar también, digamos, herramientas y dentro de ello los equipos, básicamente, ¿no? Que les dé la facilidad de una conectividad bajo las plataformas de la empresa que permita garantizar la conectividad tanto para ellos como para nosotros y justamente que la conectividad y el mundo digital no sea un obstáculo en nuestra comunicación. Eso lo tenemos garantizado al 100%. Gracias, Gracias, Alan. Oscar, ¿este acompañamiento de los líderes sindicales para trabajar junto con la empresa ha venido acompañado de alguna solicitud de beneficio económico, bonos, incentivos o insumos? No, los dirigentes sindicales no han solicitado nada adicional respecto para participar en las reuniones de coordinación con la empresa. Eso no ha venido de esa forma. Para el tema de las reuniones, por ejemplo, nosotros ofrecimos en su momento, cuando hubo esta resistencia que comenté al inicio de las reuniones virtuales para la negociación colectiva, ofrecimos los medios técnicos. Al final no fue necesario, ellos tienen los medios técnicos para poder conectarse, las reuniones las hacemos por Teams, y se conectan desde la web y tiene su sala de videoconferencia y lo hacemos sin ningún problema, ¿no? No ha habido ningún pedido adicional por parte de la región sindical. Gracias, Oscar. Alfredo, la última pregunta que tenemos para poder haber atendido a todos los participantes. Sí, hay 3 preguntas más que están por Facebook Live, pero hay una que dice, ¿cómo han pasado a abordar la devolución de horas de los colaboradores vulnerables que no han podido hacer trabajo remoto y siguen en casa? Claudia, ¿nos puedes ayudar ahí? Sí, claro. Los colaboradores que en un inicio fueron a casa han tenido la oportunidad de revisar su estado de salud. Como han comentado también en otras iniciativas, en otras empresas hemos acompañado la recuperación de sus diagnósticos y la mayoría de ellos han podido retornar a la labor. Los que todavía no han podido retornar a la labor estamos haciendo el monitoreo, al menos en el caso de nuestra organización, y lo que hemos diseñado es un programa de devolución de turnos a través de una posición novedosa en la organización que atiende una necesidad nueva en la operación. Como comentaba, nosotros nos enfrentamos a desafíos distintos todos los días porque el reto lo trae el pasajero, ¿no? Con la nueva dinámica de vuelo, con el distanciamiento social que se requiere. Entonces hemos identificado necesidades operativas en posiciones nuevas a las que estamos dando la oportunidad a los colaboradores que han acumulado licencias con goce pendientes de compensación que puedan devolverlas a través de esa modalidad. Entonces estamos activando a los trabajadores de riesgo en esa labor en la medida que cumplan con levantar su restricción médica. Perfecto. A ver, para Alan nos preguntan, es evidente que la pandemia cambió la vida laboral, el confinamiento también cambió la vida de los trabajadores. ¿Cómo consideraríamos la resistencia al cambio de los sindicalizados y cómo impacta las nuevas medidas en el actual contexto sumado a la grave crisis económica y social? Sin duda alguna, los trabajadores, digamos, más allá de una resistencia al cambio, digamos, probablemente era una resistencia o un miedo al contagio, probablemente. Entonces, probablemente al inicio, cuando nosotros implementábamos algún proceso asociado a usemos la mascarilla, siempre venían la resistencia a decir, pero los lentes se opacan, pero la mascarilla me incomoda, pero la careta no funciona. Pero entre que la careta se opaca y si uso los lentes ya no uso la careta, en realidad es,
O sea, la pregunta es, pero lo estoy haciendo por cuidarte. No, pero o sea, digamos, funciona bien y mal. Si les das mucha garantía de cuidado, ¿por qué les das tanta garantía de cuidado? Porque no se sienten cómodos. Si no les das garantías de cuidado ni medios de cuidado, no me cuidas ni me proteges. Inicio. Yo creo que como todo proceso de cambio, es un proceso de asimilación, es un proceso de darse cuenta que la medida de implementación no es para incomodar su trabajo, sino eran básicamente medidas para garantizar el cuidado de los trabajadores. Finalmente, como todo proceso, esto termina siendo un proceso cultural porque empezamos sacando testimoniales de la importancia de los cuidados y básicamente mucha comunicación a lo largo de los días a días para entender por qué la importancia de usar una mascarilla, por qué la importancia de lavarse las manos. Entonces, todo partía, yo creo, por un tema de educación, por un tema básicamente de instruir, por un tema básicamente de poder y ser estrictos también, ¿ah? Ser sumamente estrictos con ello. Entonces, luego esa resistencia ya no terminó siendo una resistencia, sino terminó siendo más bien la exigencia por parte de los colaboradores en entender, ya no es resistencia, es más bien necesito mis mascarillas, más bien sí, necesito, más bien soy agente de alerta, ¿no? Estos dispensadores de gel no tienen gel. Más bien levantarte la mano, por si acaso, en tal lugar el agente de seguridad está durmiendo, el agente de salud, ¿no? Está conectado en su teléfono. Entonces empiezas a entender esa conexión con tus trabajadores, de entender que se sumaron a la ola de su cuidado y su preocupación por las medidas de bioseguridad que la propia compañía había implementado, pero que ahora las hacían suyas. Y ello, la verdad que nos funcionó en todos nuestros procesos, pues, probablemente al inicio. Hoy, en la medida en la que implementamos una innovación en algún proceso de cuidado, más bien todo lo contrario, tratamos de que la gente se motive y que hayan embajadores de la salud, que sean los que promuevan a lo largo de todo Nestlé la forma de garantizar que este proceso cascadee, y para ello nos soportamos muchísimo, creo yo, en nuestra red, en una red de aliados que tenemos, que hace que todos los procesos cascadeen a toda la interna. Y no solamente es el tema de poder cascadear los procesos y que te digan que se cumple, sino también hacer la verificación, ¿no? Y ahí entra un poco el área de salud, que es la que también actualmente lidero, en la que tenemos visitas monitoreadas de auditorías realizadas por los médicos y son visitas inopinadas para garantizar que eso que me dicen que funciona, en realidad corroboremos que realmente se cumple. Y es una medida que es una constante. Nadie sabe cuándo van las auditorías ni las verificaciones, pero en la medida que van y levantamos puntos, tenemos la oportunidad para reforzar como una constante, porque creo que muchas veces como peruanos a veces nos olvidamos de las normas y de las reglas y creemos que esta nueva normalidad, ya el COVID se acabó. No, es cuando más seguros tenemos que estar. Y como quien dice, tenemos un eslogan en Nestlé que dice no te des por vencido, y siempre estamos con ese cherry de no te des por vencido, que juntos vamos a lograrlo. Gracias, Gracias. Alan. Antes de pasar a la última pregunta, por haber atendido a todas las consultas de los participantes, a Alfredo, quiero agradecerles a los panelistas por haber brindado sus experiencias, a los participantes por todas las preguntas, no se ha quedado ninguna sin hacer, y gracias a Perú por esta invitación. Adelante, Alfredo. Gracias, Augusto. Carlos Rojas, nuestro presidente de Perú, nos pregunta, si bien las empresas han tomado medidas de protección en la salud de los trabajadores, ¿cómo manejarían casos donde algunos representantes radicales de sindicatos no asumen el nuevo escenario? Oscar. No asumir el nuevo escenario quiere decir rebelarse ante las medidas de seguridad, es lo que entiendo un poco. El nuevo escenario es la nueva normalidad, ¿no? O sea, bueno, ya no es lo mismo lo que pasó antes de marzo y lo que... Sí. Lo que ocurre es que, claro, como bien dice Alan, también hay que ser estrictos en las medidas que se toman, ¿no? Si uno establece medidas sustentadas en la seguridad del personal, en la salud del personal, pues no solamente basta comunicar indicando esto es por tu bien, sino una vez comunicado decir esto es por tu bien, y si no lo cumples, no solamente te pones en riesgo a ti, te pones en riesgo al resto. Y en tanto eso ocurre, es una infracción. Y hay que sancionar lo que corresponde a sancionar. O sea, con independencia de si la persona se trata o no se trata de un dirigente sindical. O sea, es un trabajador más de la empresa, y si incumple una medida de bioseguridad interna que puede significar algún problema posterior o un foco de contagio interno, pues esa persona tendrá que ser sancionada, amonestada, suspendida, dependiendo del nivel de cumplimiento que tenga. Y eso es un tema que tiene que ser asumido por todos los trabajadores, y tiene que ser puesto de manifiesto también por la empresa como un ejemplo de que no es que te pongo la mascarilla, te pongo el gel, te pongo el lavadero y tú miras si lo usas o no lo usas. No,
tienes que usarlo, te informo para qué lo usas, te digo que es por tu bien, pero si no lo culpes también vas a tener una consecuencia. Y eso es con indiferencia si se trata o no se trata de un dirigente sindical, me parece, ¿no? Ok, gracias, Oscar. Bien, quizás quisiera dejar algunas recomendaciones. Primero, agradecerles a los panelistas, Augusto, de verdad, gracias por tu tiempo, Claudia, Alan, Oscar y al equipo de Aperú. Agradecer a nuestros directores, a Renzo Ropasto, que siempre nos acompaña, a Otmar, David y a todo el directorio de Aperú. Quizás dejar una frase en especial por este tema de la negociación colectiva. Yo creo que sindicatos nunca hay que bajar la guardia, ¿no? Siempre hay que estar atentos. Y no confiarnos mucho en la buena voluntad que puedan tener ellos, porque la tienen ahora, pero mañana no la tienen, ¿no? Quizás las pocas canas o algunas canas con Augusto que estamos compartiendo ahí nos pueden dar esa experiencia de que así es, ¿no? Yo creo que siempre hay que estar atentos, alertas, ellos retroceden un poco, pero después vuelven a saltar, ¿no? Entonces hay que estar atentos, recomendaciones, chicos, porque esto es súper importante y para todo el equipo que nos acompaña. David. Claudia, Oscar, Alan, Alfredo, Augusto, un placer realmente desde la comunidad de relaciones laborales contar con ustedes y con todo el equipo que viene atrás también, que ya también se irán sumando en otros conversatorios para ir conociendo distintas miradas de los rubros que tenemos, ¿no? Tenemos telcos, industriales, financieras, también consultorías, entonces este no va a ser el primer espacio o el único espacio donde conversemos de estos temas, van a haber varios más para conocer de distintas miradas. Agradecerles enormemente por la predisposición y la apertura. En realidad es un placer siempre las reuniones que tenemos, los temas que se abordan y creo que el propósito es seguir trabajando en pro del país, en pro de la estabilidad, de que la organización siga creciendo hacia el modelo que está apuntando y cumpliendo los objetivos. Muchísimas gracias a los que se inscribieron, los que nos siguieron por Facebook Live. Déjenos sus comentarios, qué otros temas les gustaría escuchar sobre distintos ángulos, funciones y responsabilidades en gestión humana. Creo que hay bastante por aportar. Ahora, este año los equipos de gestión humana del país pues se han puesto la camiseta y se han metido de lleno en toda la organización. La pandemia la han sabido llevar adelante con responsabilidad de cara a los colaboradores, a los familiares. Entonces, desde Aperú estamos comprometidos para seguir trabajando. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos escriban qué otros temas, speakers quisieran escuchar. Así que nada, les mando un fuerte abrazo y estamos a la vista en breve en otros espacios de webinars y nuevamente agradecerles por su amabilidad y entrega en estos temas. Síganos con la revista digital. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Cuídense.